Forma de resumen: nos conviene estar en Cristo porque de Él brota vida. Nos conviene estar en Cristo porque a través de Él nos ha posicionado en un lugar de privilegio. Nos conviene estar en Cristo porque en Él ya somos libres de este cuerpo de muerte. Nos conviene estar en Cristo porque en Él tenemos autoridad y fuera de Cristo no conviene servir a otros dioses. Llámese dioses, influencias físicas, humanas, emocionales, mentales, etc. ¿Sí? Es todo aquello que me influya a hacer algo que vaya en contra de la voluntad y de la soberanía de Dios. Veíamos en Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina o enseñanza a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Por tal motivo, hermanos, nosotros ya somos libres del pecado y sus efectos. Podemos tomar decisiones de pecar o no pecar en la ayuda del Espíritu Santo. Antes no podías, ¿por qué? Porque estabas esclavizado. Un esclavo no tiene voz ni voto. Hace lo que su Señor le dice. Y si se rebela, pues se castiga con azotes o con la muerte. ¿Sí me doy a entender? Pero ahora que Cristo nos libera, nos rescata, ahora tenemos la decisión de o seguir ahí en el pecado o obedecer a Cristo. De ahí pues donde dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces les decía la semana pasada que cuando estamos en Cristo también somos esclavos, pero en un mayor rango, que es el siervo, que es el diácono, el diácono, que es el que está sirviendo, pero que tiene una mayor categoría. ¿Sí recuerdan lo que les dije el domingo pasado? Bien, entonces eso somos en Cristo. Ya no somos el ve esto y hazlo. No, ahora es que yo ya soy posicionado en un lugar más alto. ¿Sí me van a entender? De que soy esclavo y seguiré siendo esclavo, pero con cierta libertad. ¿Sí? Así como José. José era el segundo después de Faraón, pero seguía siendo un esclavo al final del día. Pero tenía una autoridad un poquito abajo que la del Faraón. Entonces, ¿te imaginas toda la autoridad que tenía? Y seguía siendo esclavo. Lo mismo es en ese mismo cuadro en Cristo. Sí, tenemos toda la autoridad, pero sigo siendo un esclavo, pero con libertad, con autoridad. Bueno, vamos a nuestra temita. Permanece en Cristo, te conviene. Parte 2. Bien, Pablo nos habla que ahora en Cristo podemos tomar una decisión: ser esclavo nuevamente del pecado o tomar la opción de ser esclavo de Jesús. No existen puntos medios para el creyente. No existe, no hay. ¿Por qué? Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si se fijan, o es uno o es otro. No es, me quedo en el punto medio, porque no existe. ¿Qué va a ser la diferencia? La actitud con la que realizamos las cosas. Eso es lo que nos va a hacer que tengamos una mentalidad de libre, o de liberto, o de esclavo. No hay más. Camino, punto 1, y es el único punto. Camina en el poder del Espíritu. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Póngale atención a lo que está subrayado de colores. A ver si se ve. Sí se ve. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, podemos preguntar: ¿cómo debe de vivir el discípulo del Señor para que pueda ejercer su autoridad? ¿Cómo debe de vivir? En el Espíritu.
pero también libre de toda condenación. El Señor ya nos hace libres, nos ha hecho libres, pero muchas veces nosotros volvemos a esclavizarnos. Por eso Pablo en Romanos decía, que ya no reine otra vez el pecado en ustedes. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Que seas consciente de lo que vas a hacer. Que ya no te queda a ti como cristiano decir, es que no puedo, ya no me sale. Es que soy bien tonto para hacer las cosas. No puedes. No te puedes dar ese lujo. Porque por eso Cristo vino. El término de condenación es precisamente estar señalando algo o a alguien. Este no puede. Este no sirve para nada. No te conviene. Este merece castigo. Este no merece bendición. Ese es el término condenar. No digo que esté mal, simplemente está señalando algo. Pero fíjate lo que dice: ninguna condenación o ningún señalamiento malo hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted y yo estamos en Cristo Jesús y andamos conforme a los deseos de Dios, no somos condenados, no estamos bajo condenación, sino al contrario, estamos bajo la bendición de Dios. Por eso dice, los que no andan. Ya es una decisión, ya es un acto de la voluntad, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cómo debe de vivir el discípulo del Señor para que pueda ejercer su poder? Conforme al Espíritu. ¿Qué te ha dicho el Espíritu? Decimos que Dios produce o energiza, o en este caso activa, en nosotros el desear como Él. Hacer. ¿Sí recuerdan que vimos eso en el estudio de la semana pasada? Es decir, no producirá algo que vaya en contra de su naturaleza o propósitos de bendición para ti. No te va a producir nada que vaya en contra, porque no está en su naturaleza. ¿Sí me doy a entender? Por tanto, tú tienes el poder y la investidura de la nueva criatura. Ya no puedes apelar a la vieja naturaleza porque está muerta. ¿Sí? Yo ya, todo cristiano ya no puede apelar a las funciones de la vieja naturaleza porque está muerta. En el griego es necros. Traducido del español, algo que ya está, valga la expresión, tieso. Que no tiene vida. Que no hay nada que lo esté reanimando. Ese es el asunto ahí. Por eso el término energiza, el que lo está moviendo. Ya no hay el cuerpo del pecado, ya no lo tenemos nosotros, porque para eso Cristo pagó por eso, para que yo ya no me moviera en asuntos de la carne, en la derrota, en la desesperación, en la humillación, en la inconformidad. ¿Sí me estoy dando a entender? Sino que ahora soy libre para entonces moverme en la autoridad del Espíritu Santo. Por tanto, les decía, tú tienes el poder de la investidura de la nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no puedes apelar a la vieja naturaleza porque está muerta. Cristo te libró de ella para que vivas en una nueva vida llena del Espíritu Santo. Por eso dice que ninguna condenación o juicio hay para los que están en Cristo, aquellos que no viven o caminan de acuerdo con la carne. ¿Cuáles son los principios de la carne? Desobediencia al señorío de Cristo. Cuando te dice, mueve esa montaña con la fe. Y supongamos que sea una montaña física. ¿Qué es lo que primero que ves? ¿La montaña o la clase de fe que tienes? Vamos, cambiémosle la montaña al problema. ¿Qué ves? ¿El problema o la fe que tienes para decirle al problema, quítate? Sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos visibles, vemos, no estamos ciegos. Pero también es que yo tengo en mis recursos para poder llegar con confianza y decirle,
enfermedad, sal de este cuerpo. Finanzas, incrementen. No es malo. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, ¿con qué clase de autoridad o fe estamos usando para decirle al problema más grande que la montaña que se pueda mover? Entonces, cuando Jesús te da una orden, es porque ya está trabajando. Deja de eso, ya tienes la autoridad. ¿Qué es lo que hace falta? Que la ejerzas, que la creas, pero no aquí, no tan solo aquí, sino también acá. Estoy leyendo un libro de un hermano, David John Quicho. Ya falleció en el 2021. Tuvo la iglesia más grande de Corea del Sur, 60,000 miembros, o 600,000, no recuerdo el dato. Pero él, en su biografía, cuando apenas estaba haciendo pastoreando, decía que él esperaba su sanidad del Señor y que la creía y que la confesaba, pero solo acá. En un principio estaba bien, oraba y hacían milagros y pero llegó un momento en que él se sintió, según en su biografía, tan iluminado, tan espiritual, sin mí Dios no hace nada, sin mí la iglesia no crece. Entonces dice, bueno, está bien, es el ungido, no hay problema. Pero el problema no es el asunto de la unción, sino el problema es que quería agarrar todo. Y le decían, hermano, es que yo lo veo bien cansado. Y él mismo decía, estaba enfermo y me temblaban los pies, estaba debilitado y me llevaron al hospital. Y decía, es que yo sí fui muy necio. Y me decían que me ayudaban, pero yo no quería la ayuda, porque soy el siervo del Señor. El chiste es que Dios le dice, ¿sabes qué? Sí te voy a sanar. Dijo Dios, dame mi sanidad, la reclamo. Dice Dios, sí, te voy a sanar en 10 años. Tu sanidad va a tardar 10 años. Y decía, eso pasa cuando uno es terco como una mula. Eso fue en el año de 1984. Súmale 10 años. Hasta el 74 recibió su sanidad. Fíjate. O sea, no necesitamos nosotros esperar tanto tiempo para que recibamos una sanidad o un milagro, si lo queremos ver así, pero no seamos tercos. ¿Sale? No seamos tercos. Entonces, no pienses que es en lo que tú hagas o dejes de hacer, porque sería por obras. Es que soy yo el que estoy haciendo, es que sin mí no pasa nada, es que ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el centro? Yo. Sino, ¿cuál es el centro? En la investidura que Dios te dio. Como el dicho, el hábito no hace al monje, pero le da autoridad. ¿Verdad? Ese es el asunto. El hábito no hace al monje, pero le da autoridad. Lo mismo es contigo. Cristo te da la autoridad, te da la investidura para que tú puedas hacer, pero tú necesitas caminar en la estatura de esa investidura. Por eso dice, cosas mayores que harán, porque yo me voy a ir. ¿Y qué cosas mayores estamos haciendo? No te digo salir y predicar a los reyes, no. Simplemente en mí. ¿Soy mejor que ayer? ¿Que antier? ¿En qué he mejorado? Ese es el asunto. Porque hay dos tipos de fe. La fe de acá y la fe de acá. Y muchas veces esta fe impide que esta fe no crezca la persona, no se active. Esta fe está creyendo, pero esta fe dice, no, ¿cómo? ¿Cómo la voy a hacer? Señor, pero ya debo esto. Señor, pero ya pasó esta otra cosa. Acá, mental. Y no digo que no lo veas. Lo que digo es que muchas veces es tan fuerte esta fe, la fe intelectual, que no deja que la fe viva crezca. Y las dos tienen que ir. Entonces, ¿cómo puede crecer nuestra fe, tanto intelectual como la fe viva? A través de la investidura. Créetela.
Cree lo que eres, cree lo que el Señor te ha dado, ¿sí? Sino en la investidura que te dio Dios y que representas, y el creer en Él. O sea, no estamos nomás por nomás, estamos con un propósito. Fuimos llamados con un propósito. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Póngale atención a las letrotas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces tenemos que creer, más permanecer nos va a dar fidelidad, o va a ser igual a fidelidad, y esto va a ser igual a conveniencia racional. Me conviene racionalmente. ¿Por qué? Porque le estoy pensando. No es una conveniencia ciegas, es una conveniencia porque estoy creyendo, pero a la vez estoy permaneciendo. ¿Sí? No es una fe ciega, es una fe que se palpa. Por eso de ahí la fidelidad. ¿Por qué eres fiel a tu compañera, o a un amigo, o a una institución? Por ejemplo, en ese hecho. O sea, crees en el trabajo, crees en el proyecto, en tus compañeros, bla, 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 pero también permaneces por, a lo mejor, el pago, o a lo mejor, no lo sé, el medio, no lo sé, ya hay cada quien. Pero lo que voy es que la fidelidad es la demostración de algo, pero ese algo también va a dar una conveniencia que es racional. ¿Me estoy dando a entender? De aquí, pues, entonces, repito, ¿qué palabras hay resaltadas aquí? Creer y permanecer. Déjame desglosártelo un poco más. El por qué me conviene estar en Cristo. Primero Juan 3:16, fíjate. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado amado al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que, ojo, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Te voy a poner aquí, quiero que le pongas mucha atención. Te voy a poner aquí cómo se estudia el griego con determinadas palabras. Elemento de discurso es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Es el que lleva a la acción. ¿Cuál es? Creer. ¿Sí? ¿En qué tiempo está? Presente. Quiere decir, aquí y ahora. No dice creyó, pasado. No dice creerá. ¿En qué tiempo está? Aquí y ahora, en este momento yo tengo que estar creyendo en Cristo. Mañana quién sabe, ayer quién sabe, hoy. ¿Sí? ¿Qué tipo de voz? Es una voz activa. ¿Qué quiere decir que es? Constante. Que se está activando desde aquí hasta que te mueras o dejes de creer. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, el modo, que es el participio, énfasis en quien han de creer. ¿Cuál es el énfasis? Todo aquel que en Él, todo aquel que en Él cree. El énfasis está en Él cree. ¿Sí? Es yo en quién debo de creer. ¿Sí? Ese es el énfasis. O sea, todavía te cierra más el en quién debo de creer, en qué debo de creer. Y ahí te dice, en Él. No te dice en otra cosa, en una idea, en un pensamiento, en otro Dios, no. Te lo encierra y te lo encasilla y te dice, en Él. Así, en Él. En Él tienes que creer. ¿Sí me estoy dando a entender? El tipo de caso es nominativo, es, ¿qué tengo que estar haciendo? ¿Qué tengo que hacer? Creer. Está fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que estar haciendo? Creer. ¿En quién? En Él. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Cada tercer día? ¿Cada semana? ¿Cada año? No, ¿en qué momento? Es una voz activa que es constante. ¿Y el tiempo? ¿En qué tiempo es? Pues sí creo en Cristo, pero
No, es que yo ya no creo. ¿Te fijan? Es un creer constante en el aquí y en el ahora. Aquí y ahora. No es ni mañana ni pasado, ni antier ni ayer. No, es hoy, pero constante. Sí, y eso me va a llevar a que es una acción. Es decir, no está ahí muerto, no está inerte, sino que es algo que tiene que ser activo. Entonces, así se estudia este tipo de palabras. Porque eso también me va a ayudar a mí, qué es lo que tengo que hacer, en qué momento. Entonces, ¿y qué pasa cuando dejo de creer o no creer? O si no creo, fíjate, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, fíjate, ¿qué dice? Ya, en este instante, en este momento, ya. ¿Por qué? Porque ya no cree constantemente, ya no cree en el aquí y en el ahora. ¿Se fijan? Porque el que no cree ya es condenado, ya tiene un castigo, ya tiene un juicio. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hoy sí creo, mañana no. Eso es lo que dice Juan 3:18. Entonces ya estás condenado porque no estás creyendo. Entonces, el creyente debe estar creyendo constantemente en Cristo y su obra en la cruz. Y lo que nos ha dado a través de su muerte. ¿Qué te ha dado a través de su muerte? Salvación, perdón, justificación, santificación, remisión, libertad. Pero también como discípulo debe de creer que su maestro le sigue enseñando a través del Espíritu. El Espíritu les recordará todo lo que yo les hable. Y si yo no tengo mi relación con el Espíritu, ¿cómo voy a recibir la información de Jesús? Y que no puedes trabajar solo y menos trabajar en la carne, lo que ya vimos de Romanos. Ninguna condenación hay para los que están los que no andan conforme a la carne. ¿Por qué? Porque entonces, al momento en que yo estoy en la carne, yo ya no estoy en Cristo. Por tal motivo, dejo de creer en Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Te lo voy a... Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según... ¿Por qué? Porque el Espíritu recibe la información de Jesús y me la transmite a mí. Hay que hacer esto, no hagas esto. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Alguien ha ido al nutriólogo? No, ¿verdad? Ok. ¿Alguien ha ido al nutriólogo, a un médico o a una atención psicoterapeuta y te dice, hay que hacer, te escucha y te dice, bueno, hay que hacer esto? El nutriólogo te da, por ejemplo, con el nutriólogo te da una listita de qué comer, qué no comer, te elabora pues tu plan de comida y dices, oh, qué padre. O dices, los primeros días, no, pues como que sí, va bien el asunto, empiezas a bajar unos kilitos y después de unos mesecitos, le paras, te estancas porque te confiaste. ¿Y qué pasó ahí con ese estancamiento? Bueno, cuando dejas de hacer la dieta, dejas de perseguir esa meta y todo lo que pueda implicar. ¿Qué implica cuando dejo yo la dieta? ¿O qué implica cuando me dejo de tomar un medicamento? ¿O qué implica cuando dejo de ir a un médico? ¿Sí me doy a entender? ¿Qué implica? Por ejemplo, si a mí me están dando o atendiendo para la hipertensión y me dejo de tomar el medicamento, ¿qué puede ocurrir? Tomamos café de la lucha, galletitas, y empezamos a decir, ay, pobrecito, era tan bueno. No usaba el cerebro, pero era bueno. No pensaba, pero era muy bueno. ¿Sí me doy a entender? Entonces son esas situaciones donde, ¿qué implica cuando dejo yo de hacer algo que me han dicho que puede llevarme incluso hasta la muerte? ¿Me doy a entender? Ahora,
Así el cristiano, cuando deja de creer en Cristo, implica un rechazo y todo lo que implica en la vida del creyente. Es lo mismito. Yo dejo de creer, empiezo a dudar, y lo mismo que ocurrió con Adán y Eva. Con que Dios te ha dicho. Y dice Eva, no, también me dijo que no lo podía tocar. ¿Dónde dice? Primera de Eva 1:1. Y ya vemos lo que pasó. No se murió Eva, dijo, mira, estoy vivo. Mira, Adán, aquí está la manzana, con la uva, las papayas, no lo sé, cómela. Y dice, Eva, ¿estás bien viva? ¿A quién le creo? ¿A Dios o a ti? ¿Sí? O sea, y son esas cosas donde, ¿qué pasa cuando yo dejo de perseguir aquello por lo cual yo estaba esforzándome? ¿Qué ocurre? Por eso, cuando dejo de creer, hay un rechazo. Y es entonces ahí que el cristiano, cuando inicia de cero, inicia otra vez. ¿Puede iniciar el cristiano? Claro que sí, pero inicia de cero. Y ojo, no quiero decir que... Bueno, te voy a poner el texto. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros, rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales. Fíjate, habéis llegado a ser tales, es decir, tu condición es tan pobre, tan mediocre, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque dejaron de perseguir a Jesús, dejaron de creer. No está diciendo que te vas a ir al infierno. No está diciendo que ya no puedes hacer nada. Lo que está diciendo es que cuando dejas de creer en Cristo, puedes llegar a una condición que en vez de empezar en carne, empiezas en leche. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso expresa, porque debiendo ser ya maestros, necesitas otra vez leche. Porque lo dejaste de perseguir, lo dejaste de creer, dejaste de esforzarte. Y no digo que si tú ahorita dejas de creer, porque es un creer constante, ya vimos, que si tú dejas de creer ahorita y en un año dices, bueno, quiero otra vez iniciar con el Señor, no quiere decir que ya iniciaste en la leche. No, puedes iniciar con la carne. ¿Sí me doy a entender? Hay esperanza, vamos. Pero aquí el asunto es que hay gente que se desconecta totalmente de Dios, de Jesús, que ya no puede iniciar en la carne. Necesita otra vez lechita. ¿Por qué? Porque ya no ha decidido ya no caminar. Y es el desconecte. Por eso estoy creyendo constantemente. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, Juan 15:5, ahora vamos a ver la otra palabra. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece, fíjense, en mí, y ojo, pongan atención a la otra frase, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Estas son palabras griegas, dentro, fuera, arriba, abajo, entre, etcétera. Y la que más me interesa es la que está aquí. No sé si se alcance a ver. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. En. Así se lee en el griego. En. ¿Qué quiere decir? Dentro de. ¿Sí? Entonces, hay una esfera dentro de otra esfera. ¿Qué es eso? En. Está dentro de. Por eso dice, el que permanece en. Hay una ubicación. ¿Dónde vamos a permanecer? Dentro de. ¿Sí? Pero aquí en Juan también nos hace la palabra el que permanece. La palabra permanecer en griego es meno. ¿Qué quiere decir? Quedarse en un lugar. ¿Sí? Es como, ya vine, me quedo una semana y ya me voy. Porque es un tiempo limitado. ¿Sí?
Entonces Jesús, cuando dice el que permanece en mí, está diciendo el que se queda en este lugar. ¿Les recuerda al Salmo 91:1? El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita es un término es el mismo término para decir el que vive, el que permanece. Este mismo término es, que quiere decir el que vive en mí. ¿Sí? El que permanece en mí puede también traducirse como el que está viviendo dentro de mí. Aquí, la bolita del medio eres tú y la bolita de afuera es ¿quién? Cristo. O sea, que tú puedes llegar a la presencia del Padre, puedes pedir todo lo que quieras, puedes buscar su unción, pero quien va a afectar el resultado final vas a ser tú, porque estás permaneciendo o no estás permaneciendo. ¿Sí está claro? Por tal motivo, tú como creyente, el Señor te pone dentro de sí, disfrutas de Él, de su comunión, etcétera, de sus bendiciones, pero ya es una decisión quedarte dentro de Él. Ya es una decisión tuya, no es de Dios. Ya es tuya. ¿Qué es lo que tú quieres? Sí. ¿Por qué? Porque implica eso. Es una decisión. Ya no le toca al Señor. Ya es una decisión mía. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Permanezco o no permanezco? ¿Me conviene permanecer o no me conviene? Ya es ahí entonces la conveniencia. Porque soy hijo de Dios. De ahí entonces, ¿por qué el Señor dice y yo en Él? Porque también Él permanece en mí, pero también yo debo de permanecer en Él. ¿Sí? Apocalipsis 3:16 dice, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Fíjate, ¿qué está haciendo el Señor aquí? ¿Qué ejemplo te está dando? No eres ni frío, no eres caliente, hay una reacción al agua tibia, por tal motivo cae mal. Y hace que te expulso. ¿Por qué? Porque no me hace bien. ¿Sí me doy a entender? Ahora, el Señor te vomita porque no defines qué hacer. ¿Creo o no creo? ¿Sirvo o no sirvo? ¿Me guardo o no me guardo? ¿Obedezco o no obedezco? ¿Ejerzo autoridad o no ejerzo autoridad? ¿Sí? Hasta que no decidas creer y permanecer, Él te sacará. De aquí que la fidelidad es la demostración de lo que creo y hago. La fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Entonces, el Señor me vomita, no permanezco en el Señor porque no estoy creyendo en Él. Al creer en Él implica practicar lo que Él ha practicado y lo que Él me ha dicho. ¿Me estoy dando a entender? Por tal motivo, cuando se junta con el permanecer, ya es una decisión propia porque yo ya lo estoy viendo en mi vida. Por tal motivo, cuando se junta el creer más el permanecer, hay una fidelidad. Pero si no hay una ni la otra, el Señor te vomita. ¿Hasta qué momento? Hasta que tú tomas una decisión. ¿Soy frío o soy caliente? Eso no se trata de si soy bueno o soy malo. No, es qué decisión estás tomando, porque no puedes estar en medio. ¿Sí me da a entender? Porque lo malo causa repulsión, o en medio causa repulsión. Ahí no está condenando ni lo bueno ni lo malo. Lo que condena es que no tomas una decisión. Tu mente está dividida. ¿Se fijan? Es movido de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no... ¿Sale? Entonces, por eso es la fe sin obras. Si no se demuestra lo que estoy creyendo,
pues no es bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi fe sea una fe viva? Tengo que demostrarlas. Tengo que demostrar mi fe. Por eso en Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, ¿qué dice? No vives según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y volvemos a otra vez. Si el Espíritu Santo está en mi cuerpo, ya no hay algo que me esté atando al pecado. Es decir, no es, ay, pequé porque no tenía opción. No, pecas porque ya tienes la opción. Por eso muere Cristo, para que yo ya tenga la opción. Por eso dice en Romanos, no reine el pecado en ustedes, a modo que lo obedezcan. ¿Sí? Ya es una decisión. Por eso tenemos el poder del Espíritu, para entonces tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me conviene o no me conviene? Si yo digo que me conviene obedecer a mi carne, estoy rechazando a Cristo y no estoy creyendo en Cristo ya. Porque es en el momento, en el aquí y en el ahora. No digo que pierdas tu salvación. Lo que digo es que en ese instante dejaste de creer, dejaste de ser fiel, dejaste de desobedecer. Y no es que andes así como todo preocupado. Simplemente es que creamos conciencia. ¿Me estoy dando a entender? Por eso dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Es decir, no tenemos excusa. Tenemos toda la autoridad. ¿Qué es lo que hace falta? Que no tan solo la traigamos acá, en la fe intelectual, sino que la bajemos a la fe viva. Necesito conectar esta más esta. Si esta es menos o esta es menos, yo tengo un problema. Tengo que dejar que las dos funcionen. Pero si esta sobrepasa, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo aquello? Y entonces hay un problema acá, que no deja actuar esta fe. ¿Sí me doy a entender? Entonces ese es el asunto, es ¿a quién voy a vencer? ¿Qué voy a permitir? ¿Que mi fe, que una fe intelectual funcione? ¿O mi fe que vivo, que me da victoria, funcione? ¿Cuál voy a usar? ¿Sí me estoy dando a entender? Pero esa es una decisión propia. Yo. No es ni Dios, no es el Espíritu Santo, no es la palabra, no es el apóstol, nadie, es yo. Por tal motivo, conclusiones. Nos conviene estar en Cristo porque el creer y la permanencia en Él demuestran mi fidelidad al Señor. Me conviene estar en Cristo porque Él me da la opción de ser libre. Cuando fallo, puedo volver a reiniciar. Él es un buen padre que se goza cuando su hijo vuelve a Él. Cuando usted dice, ya no puedo, Señor, acuérdate que Dios, antes de ser Dios, antes de ser juez, es tu Padre. Y tu Padre te va a aceptar. Te va a decir, ven a mí. Y recuerda, eres hijo de Dios y hermano o hermana de Jesús. Tienes un modelo, tienes un ejemplo. Señor, es que no puedo. Jesús era de carne y hueso. ¿Qué no puedes? Señor, es que no vivo bajo el Espíritu. Jesús vivía bajo el Espíritu. Señor, es que las tentaciones están fuertes. ¿Y qué pasó con Jesús? Con Satanás.
Entonces, no hay excusa. El asunto es el comportamiento y la actitud. ¿Quién soy en Cristo? Ahí está el asunto. Vamos a orar.